Muy buenas noches, queridos hermanos materiales y espirituales que nos acompañan en esta oportunidad, en una actividad más de la Escuela Filosófica Luz y Caridad, en la cual tengo la oportunidad de dar la bienvenida a cada uno de aquellos hermanos que nos visitan a través de esta plataforma virtual. Sabemos muy bien, mis hermanos, que a través de esta situación hemos tenido personas en las cuales han retornado al mundo espiritual y que esa partida y ausencia física del cuerpo humano en algunas oportunidades nos ha repercutido e impactado entre nuestro sentir y la manera de nuestro diario vivir. Es por eso, mis hermanos, que en esta oportunidad tengo a bien poderles presentar a nuestro hermano Fernando Bravo, quien nos disertará el tema, el proceso del duelo y la visión espírita para continuar con la existencia material y sobre todo el poder ayudar a estos hermanos que están en el plano espiritual. Así es que mi hermano Fernando, bienvenido a esta transmisión y el tiempo es todo suyo. Gracias, hermano Marvin. Gracias a todos los que se han unido a esta transmisión. Primero vamos a comenzar con pidiéndole permiso a nuestros hermanos espirituales, a nuestros guías espirituales que nos permitan llevar y que nos permitan desarrollar este tema el día de hoy. Te rogamos, Padre bendito, que nos permitas llenarnos de luz, que abras nuestra mente y que sobre todo llegue la palabra de esclarecimiento y la palabra de ayuda a quienes más lo necesitan, materiales y espiritualmente. Pedimos especialmente por los hermanos desencarnados del día de hoy, que encuentren la luz y el bienestar en cada una de nuestras palabras, y pedimos permiso a nuestros espíritus protectores para que llevemos a cabo esta reunión el día de hoy. Pues bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos un tema muy específico, un tema que obviamente muchos hemos pasado y muchos hemos abordado de diferentes formas. El proceso de duelo y la visión espírita, el duelo espírita que le llaman, ¿verdad? Es un proceso en el cual no sé qué es lo que va a pasar después de la llamada muerte. Y para determinar qué es la llamada muerte, pues me gustaría que comenzáramos viendo un poco acerca de cómo la visión de la muerte ha sido percibida alrededor del ser humano. Según Sócrates, la muerte no le corresponde ser temida, que no debe de ser temida, porque nadie sabe en qué consiste. Tenerle miedo es pretender ser sabio sin serlo. Por lo tanto, entonces Sócrates tiene una actitud racional frente a la muerte. ¿Y cómo me va a decir usted que podemos tener una actitud racional? Es decir, realmente tenemos que tener raciocinio sobre la muerte. Sócrates, en estas líneas, también nos da un tono esperanzador o nos da ese sentimiento esperanzador de que la muerte sea un bien y no realmente un mal como lo tenemos visto. Porque la muerte puede ser un dormir eterno sin sueño, lo cual podría ser una ganancia, o bien un ingreso a un mundo donde podemos entrar en contacto con nuestros antepasados, lo que también sería una gran felicidad. Pero ¿cómo es que los antiguos griegos, y en este caso Sócrates, nos habla de una muerte como un bien? Y ahora, y si vemos a través de la historia del ser humano, la muerte es igual a un fin de la vida. Es no tener ese soplo divino que nos dice la psicología, que es la psique, ¿verdad? Ese es el soplo divino que le da movimiento y le da vida al cuerpo humano. Nos dice que la muerte es el fin a esa psique, es el fin al soplo de vida.
El duelo, y realmente el duelo no es exclusivo de los seres humanos. Cynthia Moss ha investigado durante varias décadas la estructura familiar de los elefantes africanos. Y Cynthia Moss nos ha dicho o ha demostrado a través de sus estudios que los elefantes también reconocen a sus parientes muertos, incluso solamente por acceder a un hueso o ver un resto óseo de su antepasado, puede un elefante reconocer o definir que fue parte de la manada ese miembro, ¿verdad? Una de sus investigaciones y que más me llamó la atención es de que estaban investigando una manada de elefantes africanos y un grupo de elefantes pasó al lado de un montón de mandíbulas de elefantes. Puede ser de que estas mandíbulas estaban ahí por X o Y razón, tal vez hubo una muerte colectiva, no es que fuese un cementerio de elefantes, pero sí existían varios restos óseos de las mandíbulas de los elefantes. Y toda la manada se detuvo y empezó a tocar con sus trompas a los restos óseos, ¿verdad? Y la manada siguió su camino. Pero uno de esos elefantes, un elefante de 8 años, permaneció manipulando una de los restos óseos durante varios minutos, cuando el resto ya se había marchado. La mandíbula era la de la madre de este elefante, que había muerto varios años atrás. Entonces nosotros podemos definir, ¿verdad?, que los duelos no solamente son del ser humano. Ha estado por la historia del ser humano. Y podemos encontrar vestigios de estos procesos de luto a través de la historia del hombre, como es en el antiguo Egipto, ¿verdad? Que como nosotros bien sabemos, los procesos de momificación y entrega de rituales, entrega de posesiones materiales a los ya fallecidos, y el proceso de momificación permitía que, o creía la idiosincrasia egipcia, que eso les ayudaría a los muertos a seguir en el más allá, en la vida, ¿verdad? Las costumbres funerarias de los seres humanos han sido rituales de enterramiento para asegurar la inmortalidad del alma. Estos ritos van desde muchas partes del mundo en diferentes formas. Por ejemplo, en nuestro mundo occidental, la forma de llevar un luto es a través de la ropa, el vestirnos todos de negro, ¿verdad? Es hacer un novenario, es oficiar una misa o es dar algún tipo de servicio. Pero, por ejemplo, los japoneses son totalmente lo contrario y visten de blanco para representar el luto, o algunos sacan a sus muertos al año de estar fallecidos en una fecha específica, como Madagascar, ¿verdad? Sacan a sus muertos de las tumbas para celebrar la vida y siempre ir buscando la inmortalidad. Pero usted me preguntará, ¿por qué hacemos eso? Me gusta mucho comentar la tradición guatemalteca, ¿verdad? Cómo el primero de noviembre, el Día de Todos los Santos en Guatemala, se recrean estos grandes barriletes o papalotes, como lo dicen en otras latitudes, para celebrar el Día de los Difuntos Muertos, y hacemos un plato tradicional el cual compartimos con toda la familia. E inclusive el ganador del Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, y el cronista Miguel Álvarez describe que después de la Navidad, el Día de Todos los Santos en Guatemala es el día más importante después de la Navidad. Ustedes sabían que a través de estos grandes barriletes lo que pretende el pueblo guatemalteco en ese momento de elevar un papalote es poner mensajes en color rojo en los hilos que suben
hacia los cielos del barrilete para llevar esos mensajes a los muertos. Esta percepción y esta concepción social, psicosocial del ser humano en ese entorno cultural, siempre está buscando el poder llegar a lo desconocido. Pero eso desconocido nos lleva al proceso de duelo. Sin duda, lo vemos con muchos colores anteriormente, vemos cómo las culturas han tratado de poner realmente toda esta parte de la muerte y toda la parte de el desprendimiento de nuestros sentimientos hacia el ser amado que ha fallecido de una forma alegre. Pero eso no sucede en nuestro medio. Todos hemos pasado por un proceso de duelo. Todos hemos perdido a alguien muy importante, a alguien muy cercano. Y comienza ese bombardeo de preguntas de ¿qué pasa con mi ser querido? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a seguir adelante? También hacemos preguntas filosóficas y a Dios como ¿por qué Dios hace esto conmigo? Y hay un momento donde todos hemos hablado y todos hemos dicho, el dolor y el sufrimiento son tan inmensos que nadie me comprende. Nadie comprende mis sentimientos. Nadie puede entender lo que yo estoy viviendo. Y eso lo vemos mucho cuando la muerte viene a segregar en nuestras familias, llevándose a los más jóvenes. Los jóvenes antes que los mayores, que los adultos. Cuando se da la muerte de un hijo, decimos muchas veces, Dios no es justo. Dios no es justo porque está sacrificando al fuerte, lleno de esperanza, lleno de vida, comenzando su camino para conservar los que ya hemos vivido atrás. Eso destroza el corazón de cualquier madre, de cualquier padre, de cualquier pareja. Eso llega a un punto donde toda esa alegría se ve opacada y no sabemos cómo afrontarla. No entendemos, y muchos hemos ido a esos funerales en los cuales no entendemos cómo Dios permite algo así. O no entendemos que otra persona no pueda sentir lo que yo estoy sintiendo. No encontramos palabras y cada vez pensamos aún más por qué suceden estas situaciones. Y todo eso es por temor a la desencarnación. Desencarnación. Porque los espíritas utilizamos el término desencarnación. Ya lo vamos a ver. Nosotros como espíritas sabemos que la muerte es un proceso natural, pero es temida. A pesar de que como el árbol nace, crece, se reproduce y muere, como todos los animales y como todos los reinos en este mundo, nosotros somos parte de ese mundo y nacemos, crecemos, nos reproducimos no en una forma física, podemos reproducirnos en muchas cosas y vamos a llegar a ese punto de la muerte. Pero lo desconocido es temido. Por eso es que es considerable el número de personas que aún le tienen miedo a la muerte. Y es por la ignorancia, es por el desconocimiento, es porque no saben qué va a pasar más allá del sepulcro, es porque no saben que hay una vida después de la muerte.
A medida que el hombre comprende mejor la vida futura, el temor a la muerte disminuye. Nosotros, yo tengo la dicha de haber nacido en un hogar espírita, y para nosotros, pues básicamente la muerte es un proceso y cada día estamos preparados para ello. A mí, si me preguntan, ¿usted desencarna el día de mañana? Yo voy a desencarnar tranquilo, porque he hecho y he conocido la doctrina y sé que la muerte es solamente un proceso. Vamos a ver por qué llegamos a ese punto de comprensión desde el punto de vista espírita. Porque el día que lleguemos a finalizar esta materia, esta encarnación, yo espero tener una gran fiesta espiritual. Porque sé que me voy a reencontrar con los seres que amamos, con los seres que ya partieron antes que nosotros. Pero bueno, para llegar a este proceso, tengo que entender mi proceso de duelo. Cada vez que sucede una muerte, pero ¿qué es la muerte? ¿Existe realmente la muerte? Y tomé como referencia para que nosotros entendamos la diferencia entre desencarnar y muerte y por qué nosotros como espíritas utilizamos el término desencarnar. Esto es tomado de la Real Academia Española, o sea que está en nuestra lengua, no es algo que nos ha enseñado el espiritismo. Dice que la muerte es la cesación o término de la vida, destrucción, aniquilamiento y ruina. Es el pensamiento tradicional de la separación del cuerpo y alma. Y también dice la RAE que desencarnar es perder la afición a algo, desprenderse de ello. Qué interesante. Una muerte es la destrucción, es el aniquilamiento, es el quitarnos algo. Y en espiritismo, el proceso es desencarnar. Porque nosotros desprendemos el espíritu de la materia. Y al hacer este proceso de desprendimiento de espíritu con materia, lo que estamos haciendo es un proceso diferente. No existe una muerte, porque no hay una destrucción, no hay un aniquilamiento. La vida continúa, el alma continúa, y hay una evolución, es un cambio. Por lo tanto, la muerte no es realmente muerte, sino es un proceso de desencarnar, es un proceso de transformación, es una forma de comprender que estamos dentro de un proceso natural del ser humano y de la evolución del espíritu. Por lo tanto, si nosotros vemos que la muerte se refiere a una destrucción, a un aniquilamiento, eso no sucede con el proceso de desencarnar, que es que nuestro espíritu deje nuestra materia, nuestro carro. Un carro se puede perder, lo material se puede perder y termina y ya eso se finí, eso es material. Pero el espíritu no. El espíritu continúa y hay una evolución. Entonces la doctrina espírita nos ofrece un consuelo por la causa de la pérdida de nuestros seres queridos. Son pruebas que nos dan la continuidad de la vida. Son pruebas que nos dan la continuidad de que nosotros vamos a trascender como espíritus. Después de la muerte del cuerpo físico, esa presencia o ese espíritu, ese soplo de vida, esa energía que somos nosotros, vamos a seguir evolucionando. Entonces, la doctrina espírita viene como forma consoladora a explicarnos este proceso. Y que aquellos seres amados, aquellos seres que ya hemos perdido, seguirán a través de nuestro afecto, seguirán
a través, en comunicación de nuestra relación de oraciones, a través del sueño, a través de la mediunidad. Y eso es lo que viene a explicar el espiritismo. ¿Cómo se puede dar esos procesos? El espiritismo nos ayuda a cesar esa soledad y ese abandono. Porque el hombre, por más aislado que esté, siempre tiene familiares y amigos que estén a su lado para conversar mentalmente. Esto es muy importante. La doctrina espírita es una doctrina consoladora, es una doctrina de esclarecimiento. Y por más dolor que nos cause el dolor es el maestro y es el que nos va a dar las vías y las herramientas para que podamos seguir adelante. Entonces, ¿cómo es ese proceso de desencarnar? ¿Cómo se da el proceso en cuando llega ya nuestro tiempo en la vida terrenal? Es un simple cambio de estado. Es, como lo explicaba muy bien mi abuelo, es como cambiarse la ropa. Es cambiarse la ropa todas las mañanas. Así como usted ve cómo cambia su vestimenta para el día, eso es el proceso de desencarnar. Dejamos esta vestimenta material para pasar a un plano espiritual. Ese cambio es la destrucción de una forma frágil que ya no nos ofrece las condiciones necesarias para un funcionamiento y para la evolución. Es un crecimiento-evolución. Cuando nuestro cuerpo deja de funcionar correctamente, ese cuerpo ya no me va a funcionar para seguir evolucionando, para seguir haciendo las cosas correctas que tengo que ir haciendo, las cosas necesarias para la evolución. Es como un carro. Usted sabe que un carro tiene una vida útil y esa vida útil nos sirve durante cierto tiempo. Y ese cierto tiempo nos permite también utilizarlo de la mejor forma y sacarle el mayor provecho. Pero va a llegar un punto donde ese proceso, ese vehículo, termina su función. Lo mismo sucede con nosotros. Es solamente un cambio de estado. Eso es desencarnar. Porque nuestro espíritu sigue, continúa. No hay una muerte porque no hay una destrucción, no hay un corte, hay un cambio, hay una evolución de nuestro ser. Entonces el fluido periespiritual, porque recordemos que nosotros estamos hechos de materia, el periespíritu, el fluido periespiritual o periespíritu que liga a través de nuestro físico al espíritu, a nuestra alma. Y el proceso se da cuando este fluido periespiritual se desprende poco a poco de todos los órganos de la materia. Se va haciendo y se va desprendiendo completamente hasta que no queda ni un átomo ni un residuo de periespíritu unido a la molécula corporal. Cuando ese proceso termina, ese es el proceso de desencarnar. Entonces está cambiando mi espíritu. Y eso nos lleva a un despertar del plano espiritual. Ya que hicimos esa transición y ese proceso de despertar en el mundo espiritual, la afinidad o el proceso del despertar espiritual va a depender de lo penoso o de lo arraigado que estemos al mundo material. El desprendimiento de ese proceso del espíritu, del cuerpo, está auxiliado por muchas colonias espirituales, por espíritus, por nuestros protectores espirituales, pero puede ser penoso y prolongado. Puede llegar a que el alma
necesite ese proceso de desprendimiento de una forma más rigurosa. ¿Y de qué depende eso? Depende de cómo nosotros nos comportemos y cómo nosotros estemos ligados al plano espiritual, del conocimiento que nosotros tengamos del plano espiritual, de cómo nosotros estamos arraigados a la materia y a este mundo terrenal. Hay personas en las cuales la cohesión es sumamente débil. La cohesión muchas veces o el desprendimiento se realiza por sí mismo, como cuando vemos que una fruta ya está madura y solo se le hace así y cae la fruta del árbol. Esos también son casos de decesos serenos y pacíficos, porque el despertar espiritual es mucho más rápido, por el conocimiento, por alimentar nuestro cuerpo y nuestro espíritu de una forma coherente. Muchas veces nos preguntamos, ¿será que nuestros seres queridos han sufrido? Y muchas veces nos quedamos con eso en la mente y eso no nos deja tranquilos. Y es parte del duelo. El pensar y pensar, ¿será que habrá sufrido mi ser querido? ¿Será que habrá pasado una muerte muy dolorosa? Todos nos hemos hecho ese proceso. Pero gracias al espiritismo, y es por eso que digo que el espiritismo es una ciencia consoladora. Hemos sabido que el último aliento que da el ser humano casi nunca es doloroso. Una vez que generalmente ocurre ese proceso de desprendimiento o comienza el desprendimiento que acabamos de hablar de la materia, del perispíritu de la materia, ocurre en un momento inconsciente. El alma puede sufrir una desgregación de la materia en una agonía, en una perturbación, en una enfermedad, por ejemplo. Hay enfermedades, y ahí es donde viene el espiritismo y nos dice que hay enfermedades no solamente espirituales, karmáticas, sino físicas que nuestro espíritu necesita para nuestra evolución. Y esos pueden llevar cierta complejidad de perturbación, por decirlo o ponerlo en una palabra coloquial, pero realmente eso se llama evolución, porque nuestro espíritu necesita de ese proceso del maestro dolor para aprender y crecer espiritualmente. Pero muchas veces hay muchas muertes espontáneas, hay muertes a través de accidentes, hay muertes a través de una situación inesperada. Pero realmente no fue tan inesperada, mi hermano. Nuestro proceso evolutivo y el espíritu de ese ser querido necesitaba pasar por ese proceso. Y por lo general no existe tal intensidad o sufrimiento por una situación directa, porque ya el espíritu, a través del mundo espiritual que lo asiste también, va a tener que pasar todo ese proceso y, como lo dicen los hermanos espirituales, se da en momentos de inconsciencia. Tienen que suceder de esa forma porque varios espíritus alrededor, varias entidades, varios entes encarnados y desencarnados, tienen que pasar ese proceso para evolucionar, conocer, creer y crecer. Pero muchas veces nosotros nos quedamos en el duelo preguntándonos, ¿será que sufrió? ¿Será que realmente tuvo una agonía muy fuerte? Los invito, mi hermano, que conozcamos un poco más del espiritismo,
que nos va a ir ampliando y nos va diciendo a través de la literatura y a través de esa interacción que tienen los hermanos espirituales con los médiums, y por eso hablábamos anteriormente que nuestros seres queridos se comunican a través de los sueños, a través de la mediunidad, porque ellos siguen en la evolución, mientras muchos nos quedamos atados teniendo esos pensamientos en el duelo. Dentro de este proceso de desencarnación, ¿verdad? Nunca estamos solos. Entre seres queridos, entre amigos, espíritus hermanos, encontramos auxilio en el proceso final. Los benefactores espirituales y los especialistas que realmente trabajan en estos procesos de desencarnación auxilian al espíritu que está en esa transición. Entonces, mi hermano, no se pregunte o no nos quedemos en la mente con que, ¿qué habrá pasado con nuestro ser querido? Porque ya hay una red de apoyo, hay un plano espiritual y están nuestros más amados, quienes los están auxiliando y nos están asistiendo. Y algo muy importante vamos a ver, que respecto también a nuestros seres queridos, muchas veces nos quedamos atados a las partes físicas, materiales y pensamientos que realmente no ayudan a nuestros amados que han fallecido. Hay una leyenda sobre el deseo de Alejandro Magno para su funeral. Alejandro Magno, el gran emperador romano. Y él decía que para su funeral dejaran que las manos abiertas, ¿verdad? Quería que dejaran las manos abiertas balanceándose fuera del ataúd a la vista de todos. Y para que todo el mundo viera que las manos vacías son como llegamos y como nos vamos, ¿verdad? De manos vacías. Por más que Alejandro Magno fue un rey, el mejor rey o el rey más grande del Imperio Romano y con mucha fortuna, con las manos vacías venimos a este mundo y con las manos vacías nos vamos. Entonces los procesos de duelo tienen mucho que ver con esa parte, mis hermanos. Tienen que ver con lo que hemos acumulado también. Nos dimos cuenta que los procesos también de arraigo al mundo material tienen que ver con lo que nosotros estamos dejando también. Y muchas veces nosotros hacemos sufrir también a nuestros recién fallecidos. Nuestros fallecidos pueden seguir en ese proceso de yo no repartí las cosas que tenía a tiempo, no repartí por egoísmo, que alguien se adueñe de sus situaciones materiales, que la esposa, el esposo, los hijos van a querer más a otra persona que a mí, ¿verdad? Incluso por no haber tenido una buena situación económica, la persona puede dejar deudas, puede dejar procesos de situaciones financieras que perturben a su despertar espiritual. Entonces, por ese proceso también tenemos que nosotros pasar por esos duelos, también tenemos que comunicar y hablar con nuestros seres queridos y nosotros también prepararnos para ese duelo. Prepararnos porque también nosotros vamos a llegar a ese proceso. Nosotros vamos a llegar al proceso de desencarnación y también nosotros tenemos que ser ordenados para dejar todo ese proceso y toda esa situación lista. Es muy importante ayudar a nuestros recién fallecidos y parte del proceso del duelo es ayudar a nuestros
a nuestros seres queridos a comprender esa nueva situación, explicándoles y hablándoles como si estuviéramos conversando frente a frente y pidiéndole que ore junto a nosotros hacia la divinidad, hacia el universo, hacia nuestro Padre amoroso y justo, que nos dé resignación a ambos. El duelo no es solamente de una vía. Si hablamos que la vida continúa, el duelo es de dos vías. Y debemos orar juntos con nuestros seres fallecidos para que Dios, en su divina gracia, nos permita entender, tener una resignación y tener un autoconvencimiento que todo este progreso ha sido por un crecimiento espiritual. Debemos pedirle con fervor a nuestros seres queridos que puedan visualizar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros benefactores, que nos puedan ayudar a ambos, que nos puedan ayudar a que ese proceso de autoaceptación y afectividad sea más rápido. Que podamos pedir asistencia a las instituciones espirituales para que esa ayuda y ese esclarecimiento espiritual pueda darse de la mejor forma. Cuando se tenga la conciencia de esta nueva situación, esperemos que las oportunidades de colaborar conjuntamente con nuestros hermanos espirituales se den a través de la práctica del bien. Un proceso de desencarnación no es solamente una pérdida, es una oportunidad de encontrar un aliado espiritual para realizar las prácticas del bien y del amor al prójimo. Si tuvimos una situación, por ejemplo, con un proceso de duelo de alguien muy cercano por una enfermedad, ¿cómo nos enseña el espiritismo cristiano a que nos volquemos a la asistencia de enfermos y necesitados y que hagamos la divulgación de este conocimiento? Y que más que usted, que ya pasó un proceso similar con algún familiar, con algún ser querido, como por ejemplo VIH, una enfermedad de un virus que a pesar de mucho tiempo no se ha logrado la cura, y tal vez tengamos un amigo, un hermano, un familiar que ha pasado por el proceso, pasó por este proceso de desencarnación, pero usted lo acompañó y usted ya tiene este conocimiento de que sabe que la vida continúa. ¿Por qué no volcar y pedir no solamente a Dios por el despertar espiritual de este ser querido, sino pedirle y dar y solicitar la oportunidad de hacer una tarea de amor y bien al prójimo a través de asistencia de amigos, de necesitados de esta enfermedad? Porque usted ahora va a tener un aliado espiritual que lo va a ayudar aún más a entender todo este proceso y a ayudar a otros llevando la doctrina consoladora. El proceso de desencarnación son oportunidades. Y bien nos dice el libro del cielo y el infierno, ¿verdad? La segunda parte, capítulo 1, que nos habla acerca del tránsito, que nos dice que el periespíritu no comienza hasta después de la muerte, ese desprendimiento, pero nos dice, y ya todo lo que vimos, ¿verdad? La muerte es un periodo de transición, donde la duración de este fenómeno
depende del grado de espiritualización alcanzado por el espíritu estando encarnado. Y puede llegar a ser más corto cuando sus familiares y amigos colaboran para ayudarle a hacer este desprendimiento del cuerpo físico. Y qué lindo sería de que nosotros podamos llegar ese mensaje no solamente a nuestros seres queridos, sino también a los más necesitados. La pérdida de seres queridos, mis hermanos, no es algo que no sea doloroso. Hay familiares sobrevivientes que afectan tan negativamente, provocando choques desagradables, malestares, angustias, impresiones penosas, que realmente imposibilitan el descanso necesario para retomar emociones y logran el restablecimiento de sus energías a la vida espiritual. Han habido casos, mis hermanos, lastimosamente, yo he conocido de casos, donde hay hermanos que 3, 4 años después aún lloran la pérdida de una madre, de un hijo, de una esposa, y me dicen, ¿cómo no la va a llorar si era su ser querido? Sí, pero lloran a tal grado que afecta su día, afecta su vida diaria, afecta sus labores, afecta sus relaciones personales, afecta su relación con la familia. ¿Creen ustedes que ese ser espiritual que falleció va a estar tranquilo? Nadie nos impide llorar, pero no debemos dejarnos caer en la desesperación o en el desconsuelo. Y mucho menos en la rebeldía, porque nuestra alma está tan entristecida por la nostalgia que no nos deja accionar, que no nos deja desarrollarnos, que no deja seguir en nuestro día a día. Y eso ya afecta negativamente nuestra misión, nuestro objetivo aquí en el plano espiritual, que es la evolución y el crecimiento per se. Puedo tener mi alma y mi ser con una profunda nostalgia, pero el espiritismo me enseña que mi corazón y mi conocimiento está lleno de esperanza por el reencuentro en el futuro, por el reencuentro espiritual. Una vez alguien hacía una broma y me decía, entonces, cuando alguien fallece, está siempre a la par de nosotros en la casa en todo momento, entonces hasta que voy al baño, yo, mis hermanos, eso es conocimiento. No es que suceda de esa forma. Nosotros llamamos a nuestros seres queridos, pero no todos tienen la misma evolución para estar entre nosotros. Hay quienes que van a pasar un proceso más largo, hay quienes que van a pasar procesos más cortos, pero nuestro libre albedrío y nuestra conciencia espiritual también nos va a permitir el que tengamos un contacto espiritual mucho más responsable. Puede que yo tenga el alma con esa nostalgia, pero yo estoy seguro que a través del conocimiento y lo que me ha brindado el espiritismo es que vamos a tener ese corazón lleno de esperanza. Por eso es de que a través de la oración nosotros enviamos energías de confort y llevamos esa energía espiritual para que cada uno de nuestros seres queridos puedan
redireccionar sus pensamientos y puedan crear una edificación para un mañana de elevación a planos superiores. Si usted me pregunta, Fernando, ¿cómo puedo ayudar a mi ser querido? Hágalo a través de la oración. Hágalo a través de que ambos puedan tener ese consuelo esperanzador que el día de mañana ustedes se van a reencontrar. Nada se hace sin un fin intangible. Cada accionar de la vida, cada situación que tiene que ver con la ley de causa y efecto, hay una razón de ser. Si realmente buscamos a través de los dolores que nos atormentan, siempre vamos a encontrar una razón divina, una razón regeneradora, y realmente encontraremos que nuestros intereses materiales son una consideración secundaria. Por eso muchas veces cuando preguntan ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite la muerte de niños? ¿Por qué Dios permite la muerte de mi hijo? De mi pareja, que estamos comenzando una vida. Todo tiene un fin y una razón de ser. Y todo tiene una razón divina. Pero sobre todo, tiene una razón regeneradora para ambas partes. Entonces recordemos que el espiritismo nos enseña que siendo nosotros espíritus encarnados, y que al morir el cuerpo que usamos retornamos como espíritus libres a nuestra verdadera patria y a nuestro verdadero mundo espiritual. Aquí estamos atados a la materia. Aquí estamos atados a un proceso que no nos deja evolucionar. Aquí estamos como en un sueño, donde nuestra verdadera vida es el plano y el mundo espiritual. Esa es nuestra verdadera vida. Y ahí es donde está la vida eterna, donde está el espíritu en una forma de energía y de crecimiento. Ahí es donde nos vamos a reencontrar con nuestros familiares que han partido antes. Por lo que realmente es una separación temporal, mis hermanos. Y esa separación temporal no provoca la ruptura de los lazos familiares, sino por el contrario, esos lazos se fortifican en el momento de reunificación familiar en el mundo espiritual y en las próximas existencias. El duelo es como usted lo quiera llevar. Usted sabe que al llorar, al caer en la desesperación, lo que está haciendo es ligar aún más a esta materia nuestros seres queridos, aquellos que ya partieron. Mientras que si nosotros hacemos y tenemos ese esclarecimiento mental y entendemos que el proceso de desencarnación no es un proceso de muerte, porque ya dijimos que la muerte es terminar. Y el proceso de desencarnar es un proceso de modificación, es un proceso de cambio. Si nosotros entendemos y ponemos en práctica la oración y la atención para que nuestros lazos familiares se fortifiquen, vamos a entender que la doctrina espírita nos explica que esa continuidad va a seguir, que nuestros seres queridos están al lado, aunque no los percibamos, siguen interesándose ante nuestras
ante nuestras inconformidades, ante nuestras rebeldías. Ellos siguen interesados en nosotros mismos. Ellos no se desligan de nosotros. Y por eso, ¿cómo quisiera yo que mi amado o mi ser querido que siga preocupado por esa rebeldía que yo tengo de la vida, por preguntar por qué sucedió todo esto? O mejor hago una conversación con él para entender. Hago una conversación con ella para que ambos tengamos paz, tengamos consuelo. No es fácil decirlo de la noche a la mañana, ni del diente al labio, como bien decimos el refrán. Del diente al labio es muy fácil decir. Y Fernando, tal vez porque no ha pasado esos procesos, le es muy fácil decirlo. No, mis hermanos, créanme que es muy difícil. En lo personal he pasado situaciones muy tristes, muy fuertes, porque hasta yo mismo me preguntaba por qué. Pero el mismo espiritismo me ha ayudado a entender por qué fue la situación es así. El proceso de desencarnación de nuestros seres queridos, y especialmente con los que mantenemos una convivencia muy estrecha y directa, ya sean nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestra pareja, nuestro hermano, y que compartíamos el hogar, nos causa sufrimientos muy agudos. Y eso me pasó a mí. Yo he perdido 3 seres muy cercanos con los cuales compartía todos los días, con los cuales convivía todos los días, vivíamos en un mismo techo. Y llega un punto de desesperación. Pero como lo dice el espiritismo, mis hermanos, y lo que me ha ayudado a mí a darme una profunda serenidad es la oración. La oración es la forma y la fuente de crear amor, de brindar nuestros pensamientos y de brindar nuestro pensamiento hacia nuestros seres queridos que ya no están. Porque a través de la oración no quiere decir que voy a hacer una novena, sentarme y repetir un rezo, o irme a la iglesia a somatarme y a cantar y pasar todo el día en honor a ese ser querido. No, mis hermanos, la oración nace del centro de nuestro corazón. Es una conversación y unas palabras que tenemos para con nuestro ser querido. Es realmente decirle cuánto lo amamos, cuánto lo queremos, pero también cuánto entendemos por qué se dieron las situaciones como se dieron. Y pedirle a Dios serenidad y consuelo para ambos. La mejor oración es recordar los momentos vividos en conjunto, no llorando, porque eso los hace sufrir, porque ya lo vimos, que ellos se sigan preocupando por nosotros. Entonces, si yo sigo llorando, si yo sigo yendo a la tumba todos los días, porque esa es mi forma de duelo, nuestro espíritu, nuestro ser querido, va a seguir sufriendo, porque nosotros estamos en un estado de inconformidad. Pero si nuestro estado mental, nuestros recuerdos, los hacemos de una forma correcta, de recordar con amor, de recordar con alegría,
y con recordar las acciones de bien, eso nos va a traer consuelo y tranquilidad, tanto a nuestro ser querido que ya está en la parte espiritual, como a nosotros de seguir las labores de crecimiento y evolución. Y una forma de honrarlos es el continuar las labores de bien que nos dejaron. Es continuar ejecutando en conjunto todo eso que evocaba el bien y el amor al prójimo. Y esperar y prepararnos para llegar al reencuentro espiritual. Marvin, si me ayuda con el video, vamos a ver un fragmento de la película Nuestro Hogar, el cual nos enseña cómo André Luis hace un pedido especial para saber, para poder ver a su familia, y todavía él no estaba preparado para el recibimiento. Entonces, Marvin, si me ayuda, por favor. Eres bienvenido, André Luis. En la casa de mi padre muchas moradas hay. No cambio nuestro hermoso planeta azul por ningún otro lugar de esta galaxia. Ni por ninguno de los mundos felices. Gracias, André. Gracias por venir a verme. Señor, he venido a suplicarle un permiso. ¿A suplicármelo? Necesito verlos. La familia, André. La familia. Mira, esta es mi familia. Y más allá de las murallas, en los valles de sufrimientos, ellos también son mi familia. Y también necesito verlos. Pero no es eso lo que te hace sufrir. Cuando te encontramos, hablabas con el corazón. Y cuando el corazón habla, Dios habla por nosotros. Es el arrepentimiento inconsciente, hermano mío. Perdóneme. Sé que he malgastado mi vida. Hay corazones que rezan por ti. ¿Qué corazones? Gracias. Entonces, como vemos en ese fragmento, cuando las oraciones de una madre, no importa la edad, no importa en qué momento, cuando las oraciones de un padre, cuando las oraciones de un hermano, cuando las oraciones de un ser que amamos son sinceras y tenemos ese nexo y son puras y son verdaderas, son como vasos de agua, tanto para mí que estoy haciendo en este plano espiritual, en este plano material, la oración, como para nuestros seres que ya partieron. Yo sé que hablar de duelos no es algo fácil. Todos tenemos una percepción diferente, pero el duelo a través del espiritismo tiene su fundamento en las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús.
que es la ley del amor y la caridad. Y el amor y la caridad se da desde una oración sincera hasta el comprender la ley de causa y efecto y por qué suceden las cosas. El asimilar y el afrontar una pérdida de un ser querido está en nosotros mismos. Está en si nosotros estamos dispuestos a ayudar también a ese despertar espiritual. Y si nosotros también queremos comprender. Así que mis hermanos, agradezco mucho el tiempo. Marvin, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, pero sí quisiera dejarles esa espinita de que puedan conversar con sus seres queridos que ya partieron, para que podamos entender. Esta oportunidad, Fernando, no tenemos ningún detalle más que el sincero agradecimiento por parte de todos los hermanos materiales que tuvieron la oportunidad de visualizar la plática de esta noche, en la cual, como todo el gremio de personas y hermanos que nos estaban viendo nos mencionan, nos ayuda a esclarecer muchas dudas que en algún momento la sociedad tiende a confundirnos al tener como base que el espiritismo ayuda a conectar al mundo espiritual para conocer o tener ese acercamiento con nuestros seres queridos. En esta noche pues tuvimos esa oportunidad de tener ese esclarecimiento a través de una doctrina razonable, a través del amor que en el cual nuestro hermano Fernando nos dio y nos compartió el conocimiento en esta oportunidad. Así es que, Fernando, no nos queda más que agradecer su participación y sobre todo a nuestro Padre Celestial que nos dio la oportunidad de tenerlo nuevamente delante de esta transmisión en estas plataformas virtuales, en las cuales mis hermanos en esta ocasión, el día de hoy es la última transmisión que tenemos en el día martes. Resulta que por solicitud del plano espiritual y un consenso material, pues llegamos a una nueva reestructuración en el tema de transmisiones, en las cuales ahora van a ser a partir de la próxima semana, los días miércoles. Y para poder tener esa comunicación con estos temas, van a ser a partir de la siguiente semana, los días miércoles, de igual manera a las 7 de la noche. Para los que pudieran tener alguna inquietud en que quizás tal vez estamos dejando los días martes porque vamos a reaperturar actividades presenciales, la respuesta es no. Tuvimos un pequeño tiempo de hacer pruebas, pero la misma hermandad a través de su resguardo intelectual no asistieron a la escuela, entonces eso nos hizo que continuáramos nuevamente a través de estas plataformas virtuales. Entonces los dejamos invitados para el tema que ya tenemos a bien poderlo presentar y el cual se llama Educar es Amar. Entonces, mis hermanos, los dejamos invitados para el siguiente miércoles a las 7 de la noche. Entonces, Fernando, si podemos clausurar con una oración este bello conocimiento de esta noche y más que agradecido con la participación de esta. Gracias, no, agradecer a todos los hermanos espirituales y a los hermanos materiales que tuvieron en su haber escuchar esta plática. Queremos agradecer a los guías espirituales de la Escuela Heliosófica Luz y Caridad, a nuestro gran maestro Genaro Bravo y sobre todo también esta charla para todos aquellos que comenzaron su despertar espiritual el día de hoy. A todas esas colonias espirituales, nuestro eterno agradecimiento por su gran labor y que nuestras mentes se sigan ampliando, porque solamente así vamos a encontrar el consuelo. Así que así sea,
mi amigo y hermano Marvin, le agradecemos muchísimo, agradezco la invitación y estamos en contacto. Gracias, mi querido hermano Fernando. Y para todos nuestros hermanos, la mejor de las noches. Y recordémonos que la enseñanza de hoy es para hacer caridad, mis hermanos, a nuestros seres queridos. Una oración de corazón es el mayor efecto que podemos demostrar para con los que nosotros amamos. Y también a los que no nos quieren mal, porque es el objetivo de trabajar la ley del amor. Así es que para cada uno de ustedes, la mejor de las noches y los esperamos en una siguiente transmisión.